Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy les presentamos la conclusión de nuestra charla con Donald Dolmus del Ministerio en Defensa de la Fe, y donde tocaremos algunos temas como el de Israel y la perversión que se detecta en algunas iglesias. Así que si están listos, vamos. Entonces, como te decía, bueno, tengo esta pasión por la profecía bíblica. La tengo desde que era muy adolescente, siempre me atraía sin comprender. Tuve la dicha de nacer en un hogar donde mi mamá era cristiana, mi papá no lo era, pero por el testimonio de mi mamá, mi papá se convirtió algunos años después. Ya mi papá partió a la presencia del Señor, él falleció en abril de 2020. Pero tenía ese interés, el tema de Israel, me llamaba mucho la atención cuando miraba algún libro que hablara sobre Israel. Y bueno, creo que ese amor que Dios pone, lamentablemente no en todos los creyentes, porque este tema creo que podríamos pasar hasta la mañana hablando de la profecía bíblica, de la venida del Señor, hablando de los eventos mundiales, pero tú te encuentras con cristianos que son apáticos, que tú le hablas de todos estos temas, del arrebatamiento, y ellos están influenciados quizás por un sistema postmilenialista, porque les enseña que el mundo va a ir mejorando cada día, que la iglesia va a ir conquistando las naciones, que la iglesia va a ir poniendo cristianos en posiciones de poder y que la maldad se va a ir reduciendo. Y por supuesto, ni la Biblia ni la realidad te enseñan esto, porque tú enciendes la televisión y solo vas a ver malas noticias, el mundo en caos, el mundo en conflicto, la maldad aumentando, la violencia aumentando, la apostasía dentro de la iglesia aumentando. Entonces tú dices, pero ¿cómo una persona va a creer todas esas cosas? Aparte, ¿sabes qué? Me parece que también hay mucha ignorancia, porque este tema no se enseña en muchas iglesias. Directamente no tocan el tema de las profecías. Bueno, esto es un fenómeno y yo sigo a varios expositores norteamericanos, grandes hombres de Dios, y esto no está pasando solamente en Estados Unidos, sino que se está exportando a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Europa quizás está igual o peor que Estados Unidos, y luego pues los seminarios de Estados Unidos fueron influenciados por este sistema de lo que es la Escuela de la Alta Crítica Alemana. Me gusta mucho escuchar a Jean Markel, que invita a muchos expositores y pastores de diversas partes de Estados Unidos, y algo que es muy común en Estados Unidos es que los pastores están siendo arrastrados por sistemas donde la palabra de Dios es alegorizada. Entonces es abandonado un sistema de interpretación que se pueda llamar de sentido llano, así como lo expresaba el doctor David L. Cooper en su regla de interpretación. Entonces una persona puede abrir la Biblia y en pasajes que hablen de promesas acerca de Israel, pues van a venir ellos y se lo van a aplicar a la iglesia y le van a decir, mira, aquí está diciendo esto. Recuerdo que un pastor de acá les estaba diciendo a las personas que lo estaban oyendo de que las riquezas, estaba usando un pasaje que es claramente para el Israel del milenio, donde las naciones van a tener que llegar y rendirle tributo y homenaje a la nación principal del mundo, como es Israel, porque el rey va a estar ahí presente, el rey del mundo, y estaba diciendo, miren hermanos, y tú sabes que ellos apelan al ego, a sistemas de mercadotecnia para impulsar a la gente. Este pasaje era un pasaje de Joel, está hablando de ustedes porque ustedes son los hijos de Sión. Y aquí dice que las riquezas de los impíos van a ser de nosotros, entonces los bancos nos van a dar su dinero, y este sistema postmilenialista es el que es sostenido por los modernos pseudo apóstoles y profetas. Entonces, como tú dices, lamentablemente los seminarios bíblicos están saliendo pastores que también están siendo influenciados por este movimiento de la iglesia emergente, que tiene un enfoque amistoso, o que se podría traducir esta palabra seeker, friendly seeker, como orientado a satisfacer las necesidades de tu audiencia. Entonces, si tu audiencia te pide que el culto sea más alabanza, que pongas un montón de humo, que pongas luces, que si puedes
pueden llevar bailarinas exóticas, pues llévalas y al fin eso no va a importar porque lo importante es que puedas complacer a tu audiencia, a tu mercado meta. Muchas iglesias están siendo vistas de esta manera como una empresa comercial, pues que lo que debe hacer es obtener ganancias por medio de la satisfacción de las necesidades de la audiencia. Y como ya muy bien lo decía el llamado príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que decía, va a llegar un tiempo donde ya no vamos a tener predicadores alimentando a ovejas, sino que vamos a tener payasos entreteniendo cabras. Bueno, Pablo decía que iba a haber doctrinas de demonios al final. Claro, y eso es lo que estamos viendo justamente, la proliferación de doctrinas de demonios, la influencia de doctrinas satánicas. Imagínate, yo he estado viendo horrorizado y yo digo, bueno, en cualquier momento eso viene para acá porque generalmente estas perversiones que se ven en Estados Unidos es como que si las exportara a Estados Unidos y no me asustaría de que ya pronto acá en Nicaragua aparezca algún pastor transexual o empiecen iglesias liberales a tener actividades con transexuales donde padres ignorantes o no sé ni cómo llamarlos, llevan a sus hijos a que estén expuestos ante hasta incluso posibles hombres que pueden violar a estos niños. Estamos viendo esta mutilación que a estos doctores criminales yo les llamo emuladores de Mengele, el doctor que hacía los diabólicos experimentos con los nazis, porque cómo es posible que estén mutilando a niñas, a jovencitas y todo por una ideología perversa, pero no es tanto que esto esté sucediendo en el mundo, porque sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, pero que estemos viendo a pastores, líderes eclesiásticos y que estén abrazando y aplaudiendo todas estas perversidades. Y por supuesto que conforme se vaya acercando la venida del Señor por su iglesia, pues esa influencia de la que tú muy bien mencionaste va a ir en aumento cada día y tristemente pues la iglesia en su gran mayoría, la iglesia nominal, la iglesia de la Odisea, pues ha abierto sus portones cuán anchos son para que todas estas perversiones y falsas doctrinas entren a la iglesia. Y te digo que esto es un fenómeno mundial, no solo de Estados Unidos o de Latinoamérica, porque yo bien te puedo decir que puedo recorrer un domingo por la mañana, irme a una de las megas iglesias que hay acá en Nicaragua. Sí, acá tenemos megas iglesias también, donde la gente entra y sale como que si fuera ganado, y yo te aseguro que los pastores no están hablando de estos temas, y muy probablemente los pastores ni siquiera tienen una cosmovisión cristiana que puedan estar analizando todos los eventos que hoy estamos viendo ocurrir a nivel mundial y que señalan pues que Dios está a punto de hacer una próxima intervención sobrenatural en la historia humana. Sí, justamente en el programa anterior, bueno, 2 programas anteriores, estábamos hablando con Pablo. La palabra dice, ¿no? Enseña el camino que tus hijos deben seguir, así cuando crezcan volverán a ese camino. Y mucha de esta gente que ahora está en el ocultismo, ellos crecieron con el libro de Harry Potter. Por eso hay un avivamiento tan ocultista hoy en día, porque eso es lo que aprendieron de niños. Y bueno, hasta se ha infiltrado en la iglesia, porque estaba mencionando justamente que 1 de cada 7 pastores de jóvenes tiene una cosmovisión bíblica del mundo. ¿Y los otros qué? Ahora, imagínate, yo a veces me ha tocado llegar a dar conferencias y seminarios a eventos donde la gran mayoría de los que están presentes en ese lugar son pastores, y cuando tú empiezas a hacerles preguntas básicas de la Biblia, como por ejemplo los idiomas en que fue escrito, de cuántos libros está compuesto cada testamento, cuántos autores le escribieron, en qué continentes se llevaron a cabo los eventos descritos en la Biblia, y tú los miras que no tienen ni la más mínima idea de lo que les estás hablando, entonces imagínate que si los pastores y líderes están en ese estado de un analfabetismo bíblico galopante, ¿en qué estado estarán las personas que se congregan bajo la autoridad de estos pastores? Entonces, no podemos esperar de que algo bueno vaya a salir de este nivel de ignorancia teológico que hoy está presente. Y lo más sorprendente y a la vez triste, Graciela, es que estamos viviendo en una época en donde Dios, a través de la tecnología, nos ha permitido que tengamos una facilidad de acceso a la información, porque imagínate, tú estás ahorita en Estados Unidos, yo estoy en la capital de Nicaragua, en Managua, estamos a muchas millas de distancia. A través de la tecnología nos estamos comunicando, a través de la tecnología tú vas a poner a la disposición de tu audiencia este programa, va a ser escuchado muy probablemente en todos los continentes del mundo. Entonces, los cristianos hoy en día tenemos el acceso a la información a un clic de distancia.
porque ahora tú puedes acceder a las obras de grandes hombres de Dios, tanto del pasado como del presente, leer muchas obras clásicas, incluso ya el idioma no es una barrera, Graciela, porque No. ahora incluso si estás usando un navegador moderno, entonces incluso hasta te dice, quiere traducirlo a un determinado idioma. Entonces, estamos viviendo en una época donde esta generación tiene el mayor acceso a la información de toda la historia humana y sin embargo es la generación más desinformada y más ignorante de todos los tiempos, y esto lamentablemente también se aplica a los cristianos, a la gran mayoría de cristianos de hoy en día. Sí, es lamentable porque yo lo que he visto especialmente en las congregaciones hispanas acá es que lo que dice el pastor es ley. Entonces el pastor puede decir, y he escuchado unas barbaridades que han dicho, y lo que se escucha de los asientos es amén. Y yo digo, pero eso no es lo que dice la Biblia. Y no le dan importancia, o sea, lo ponen al pastor como que está Dios, el pastor y ellos. No siguen lo que dice Apocalipsis, ¿no? Que somos un reino de sacerdotes, somos todos sacerdotes. Todos tenemos la responsabilidad. El pastor es llamado para algo específico, pero todos tenemos acceso al trono de Dios libre. Todos tenemos la capacidad de estudiar la palabra porque el Espíritu nos guía, y si nos cuesta estudiarla al principio, la puede dar el pastor hasta que pueda dar carne, ¿no? O sea, pero hay como una apatía de aprender la palabra. Sí, es lamentable, además que uno como cristiano se pone en unas peligrosas arenas movedizas cuando no va a la Biblia y no examina lo que uno está recibiendo desde un púlpito o desde la así llamada televisión o radio cristiana, que muchas veces son los principales medios para esparcir falsas doctrinas, doctrinas apóstatas. Y en este sentido creo que debemos mantener en mente a un grupo de judíos que les apartó el Espíritu Santo un lugarcito en la Biblia para que quedara registrado lo que ellos hacían. Hechos 17:11, cuando el apóstol Pablo y Silas llegaron a esta ciudad de Berea, donde los judíos de Berea, entonces el Espíritu Santo registra de que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque examinaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo y Silas les estaban enseñando estaba conforme a lo que había sido escrito. ¿Y qué era lo que tenían que revisar estos judíos de Berea? Pues tenían que ir a los rollos del Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento. Tenían que buscar sus rollos y corroborar que lo que Pablo y Silas les estaban enseñando acerca del Mesías judío, de Yeshua, de Jesús, estaba verdaderamente ya registrado en las escrituras del Tanakh, del Antiguo Testamento hebreo, y fueron alabados por esa postura. Imagínate, incluso más que los de la iglesia en Tesalónica, que recibieron las cartas a la iglesia en Tesalónica, son de las primeras que escribe el apóstol Pablo y desarrollan temas muy importantes escatológicamente hablando, como lo es el tema del arrebatamiento de la iglesia, que también es un misterio neotestamentario, no había sido revelado en dispensaciones anteriores, y el Señor Jesucristo se lo revela personalmente a Pablo. Entonces es muy importante también ese principio de la apologética, de que el que públicamente enseñe una herejía, pues públicamente deberá ser rebatido, como el mismo apóstol Pablo lo hizo con el apóstol Pedro en Gálatas, porque Pedro pues estaba actuando de forma hipócrita, estaba judaizando, y el apóstol Pablo, como decimos en buen nicaragüense, le pegó un palmazo, una palmada en el pecho y lo paró en 30, así decimos acá en Nicaragua, lo paró en 30 al apóstol Pedro, y pues ya luego en otra carta pues Pedro reconoció la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Pero es importante, lo repito, nos ponemos en peligrosas arenas movedizas cuando la opinión o las declaraciones de un pastor o de cualquier líder religioso las consideramos infalibles y no tomamos la precaución debida de ir a lo escrito, a la palabra de Dios, para examinar si esas declaraciones están conformes a lo escrito. Y no por criticar al pastor, es que simplemente el pastor es humano y puede cometer un error. O sea, nadie es infalible. No, así es. Los únicos que tienen la doctrina de la infalibilidad papal, cuando habla ex cátedra, pues es la Iglesia Católica Romana, y ya sabemos muy bien por la historia y la experiencia
a los errores que ha llevado justamente tener esa postura de la infabilidad. Pero también, Graciela, pues es importante saber de que hoy en día muy difícilmente te vas a encontrar a un pastor que sea humilde y que reconozca realmente cuando se ha equivocado. La mayoría del tiempo van a recibir una observación o una crítica que sea constructiva y la van a recibir con muy malos ojos, lamentablemente también. Lamentablemente, sí. A nosotros nos ha pasado eso. Sí, entonces yo animaría a tu audiencia y también a los hermanos que ya me conocen y que también voy a compartir este programa en mi sitio web y mis diversas redes sociales. Yo los animo a que pues, seamos como esos judíos de Berea, examinemos cada día las escrituras, que sea verdaderamente la palabra de Dios nuestro maná diario y que podamos de esa manera estar alertas, estar vigilantes y saber, así como decía la iglesia primitiva, que la iglesia primitiva tenía el saludo de Maranata, que básicamente dice el Señor viene o ven, ven Señor. Entonces, que incluso que esa oración, Maranata, es una frase en arameo, puede ser nuestra oración diaria. Si el Señor viniera antes que este día termine, pues fantástico. Fantástico, sí, genial. Todos los problemas se resolverían. Sí, no tengo ni un solo problema, como dice el doctor Andy Woods, que el arrebatamiento no solucionaría. Ajá, sí, la verdad que sí. Donald, como nos queda poco tiempo, ¿qué tal si en vez de empezar con otro tema ahora y correr el riesgo que nos pasemos del tiempo, qué tal si volviese en otra ocasión y seguimos hablando? ¿Está bien? Muy bien, por mi parte ya estoy muy ansioso porque esa oportunidad llegue nuevamente y ha sido un gusto, un honor poder estar en este programa. Mira cómo son las cosas del Señor, cómo nos une a tantas millas de distancia. Hasta hace unos días no nos conocíamos y mira, ahora ya estamos haciendo algo juntos para ser de bendición para los santos del cuerpo de Cristo. ¡Qué gran bendición! Es increíble. Déjame que les cuente a la audiencia cómo fue todo. Hay un pastor que, bueno, yo escucho a Andy Woods, por supuesto, a Jan Markell, a varios, ¿verdad? Entre ellos a Tom Hughes. Y Tom Hughes estaba entrevistando a Pablo Frassini. Entonces, en esas que estaban hablando, Tom Hughes le dice, ¿te animarías a venir a una conferencia en México a presentar? Porque es la primera vez que Tom Hughes lo invita a Pablo al programa de él. Y Pablo le dijo, sí, claro, y además yo hablo español. Y ahí las antenas se pararon. Entonces empecé a orar y dije, Señor, ¿será que lo invito a Pablo? Dame una señal, ¿no? Porque, o sea, me da la tranquilidad de saber que él cree lo mismo que cree Tom Hughes y Tom Hughes ha entrevistado a Andy Woods, entonces sé que estamos todos en la misma onda. En buena compañía. En buena compañía, porque no quiero invitar gente que presente algo que no es bíblico. O sea, yo entiendo que hay misterios en la Biblia y eso está bien, pero cuando ya hay problemas de doctrina, entonces como que me da no sé qué traer a alguien para que no confunda a la audiencia. Y la cuestión es que Tom Hughes tuvo que salir a unas conferencias y lo dejó a Pablo a cargo del programa. Y presentaron un programa sobre el ocultismo. Entonces ahí me comuniqué con él. Y justo acá estábamos con el huracán Ian y el transformador de la calle explotó, tuvimos explosiones por varios días, cayeron unos cables que gracias al Señor no cayeron sobre la casa. Entonces, en una de esas que mi teléfono trabajó, le mandé un email y le dije, este es mi número de teléfono, sentite con la libertad de llamarme, y me llamó. Y estuvimos como 1 hora y media en el teléfono, así como estuvimos nosotros dos, vos y yo, cuando recién nos conocimos. Y me dijo lo mismo que vos me dijiste, podríamos haber apretado el botón de grabar y aquí había 2 programas. Entonces él me dijo, tenés que conocer a Donald Dolmus. Yo los voy a introducir cuando te vuelva la electricidad y todo eso. Y así fue. Y aquí estamos. Y lo lindo de todo esto es que uno habla, o sea, yo hablo con vos y hablo con Pablo, y me ha pasado también las veces que he ido de misión a Perú y a Brasil, y es como que uno a la gente local siente que los conoció de toda la vida. Cierto. O sea, es algo interesante, ¿no? Porque somos la familia, vamos a estar juntos en la eternidad, pero que desde acá uno sienta esa conexión. Me resultó muy interesante. Sí, Así que esa es la historia. Es cierto, sí. Bueno, ¿cómo es que le dicen ustedes en inglés cuando no es una coincidencia, sino es una? Divine appointment.
Sí, cita divina. porque solamente el Señor puede hacer este tipo de cosas tan sorprendentes. Sí, sí, así es. Así que bueno, Donald, fue un placer. Seguimos en contacto y seguiremos en otro programa. Dios les bendiga y Maranata. Maranata. En el próximo programa tendremos al pastor Marcos Andrés Neoga de la Iglesia Cristiana Evangélica, que nos hablará acerca de la persecución de la iglesia, así que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.